Bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas. Esta vez vamos a trabajar con el ejercicio 1.7. Es un ejercicio propuesto que está en la página 50 del libro del estudiante. En la figura en la siguiente figura, si R y E y S son paralelas, estas dos rectas son paralelas, encuentre la medida del ángulo Y y Z. Habla de dos ángulos porque dos incisos. La parte Z es para el inciso Z, que es el que nosotros vamos a trabajar en este video. Vamos a darle solución y vamos a pensar eh, que en el ángulo Z hay un vértice, ¿verdad? En este ángulo Z hay un vértice. Y por este vértice es un punto que está fuera de las rectas R y de la recta S. Ahora bien, hay una definición que me dice que por un punto externo a una recta se puede trazar solo y una sola recta paralela a dicha recta S o R. Entonces vamos utilizando esa definición. Ya sabemos que por aquí se puede trazar una recta paralela, entonces la trazamos. Sabemos que es paralela. Sabemos que es paralela y, bueno, escribimos el símbolo de paralelismo, ¿verdad? Este me dice que estas tres rectas son paralelas. Ahora, lo que acabamos de decir es que esta recta es paralela a la recta que la vamos a nombrar recta T, a la recta T, y la recta S es paralela a la recta T. Entonces, vamos a escribir eso. Lo que acabamos de decir en palabras lo tengo escrito aquí. Trazar una recta T que pasa por el vértice del ángulo Z y que es paralela a la recta R y a la recta S. Ahora, esta recta T divide al ángulo Z en dos ángulos. Divide el ángulo Z en dos ángulos. Bueno, como lo divide en dos ángulos, vamos a trazar aquí. Y vamos a decir que este va a ser, la parte izquierda va a ser el ángulo, vamos a llamarlo el ángulo X. Y la parte derecha vamos a llamarle ángulo Y. Ok, como divide el ángulo Z en dos ángulos, quiere decir que la medida del ángulo Z va a ser igual a la suma de la medida del ángulo X más la suma de la medida del ángulo Y. Vamos a escribir eso. Nos va a quedar así. Okay, todo lo que acabamos de decir es que se divide el ángulo Z en dos ángulos, el ángulo X y el ángulo Y. Entonces, la medida del ángulo Z va a ser igual a la suma de la medida del ángulo X más la suma de la medida del ángulo Y. Ahora bien, si observamos, ya sabemos que estas dos rectas, R y T, son paralelas, ¿verdad? Como son paralelas, vemos que sus ángulos alternos internos, entonces va a ser el ángulo X con el ángulo dado. Entonces, el ángulo dado de 65 grados con el ángulo X van a ser ángulos alternos internos en rectas paralelas. Y los ángulos alternos internos en rectas paralelas son ángulos congruentes. O sea que estos dos ángulos son iguales. Lo mismo ocurre con la recta T y la recta S, ¿verdad? Estos ángulos, el ángulo Y y el ángulo dado de 50 grados son ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Entonces, como son ángulos alternos internos, el ángulo y el ángulo dado va a ser igual a 50 grados. Ya aquí tenemos escrito todo lo que acabamos de decir, que la medida del ángulo X va a ser igual a 65 grados porque son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Lo mismo ocurre con el ángulo Y, va a ser igual a 50 grados. Ahora, como son ángulos, entonces ya solamente queda tomar la parte esta de aquí, ¿verdad? Que nos dice que la medida del ángulo Z va a ser igual
la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y. Y como ya tenemos las medidas de esos ángulos, solamente es de sustituir, ¿verdad? El ángulo X vale 65 grados, el ángulo Y vale 50 grados, y esto va a ser que un total de 115 grados. O sea que esta va a ser la respuesta, ¿verdad? La respuesta va a ser, que la medida del ángulo Z va a ser igual a 115 grados. Con esto entonces terminamos el ejercicio donde nos pedía que encontráramos el ángulo este ángulo Z, ¿verdad? Y ese ángulo Z mide 115 grados porque es la suma de estos dos ángulos X y Y, que el ángulo X es igual al ángulo de 65 grados porque son ángulos internos en rectas paralelas. Y lo mismo con Y y Z. Así que nos veríamos en el próximo video. Nos vemos.